Bienvenidos a una nueva hora de noticias acá en DNews en este jueves 21 de agosto de 2025. Soy Cinzia Franceschiello. Un gusto acompañarles a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Vamos de inmediato con los títulos de las noticias más destacadas a esta hora. En Argentina, una batalla campal en Independiente, Universidad de Chile. Ya deja 2 heridos de gravedad y 350 detenidos. En Brasil, Bolsonaro planeó pedir asilo político en Argentina. En Chile, Boric condenó los incidentes en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile. Ecuador, Daniel Noboa se reúne con Javier Milei en Buenos Aires. Y en Perú, nuevo paro de transportistas contra la ola criminal. Noticias que, por supuesto, ampliaremos a lo largo de nuestra programación. Por lo pronto, nos vamos a recorrer Latinoamérica. Ahí estamos desde Ciudad de Panamá, 28 grados la temperatura en este jueves. Un día nublado en la capital panameña. Y con esto los invitamos a interactuar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp de DNews. Y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí constantemente compartimos todo el contenido de nuestra programación. Y hasta ahora estamos listos para conectarnos con Colombia. Desde Bogotá está nuestro compañero Sergio David González con las informaciones más destacadas del día. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Cinzia, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Tenemos que hablar de la situación sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que viene permeando al gobierno nacional y, por supuesto, con la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y quien era la mano derecha de Gustavo Petro al inicio de este gobierno y que en este momento se encuentra prófugo de la justicia, se encuentra en Nicaragua. Y la información en este momento, Cinzia, es que Nicaragua le otorgó el asilo político a Carlos Ramón González. Después de que el gobierno nacional hubiese pedido su extradición, pues se conoce que en las últimas horas el régimen de Nicaragua le da el asilo político. Un asilo que realmente, Cinzia, no tiene nada que ver, porque a Carlos Ramón González se le está inculpando por ser el cerebro de un entramado de corrupción, de desfalcar al gobierno nacional, las arcas del Estado Nacional. No es un hecho político, no tiene nada que ver con persecución política. Por lo tanto, hay que ver qué viene a continuación en un régimen del cual Gustavo Petro también ha estado muy cercano al régimen de Venezuela, al régimen de Nicaragua, al de Cuba y, por supuesto, es como si fuera un saludo a la bandera, una reclamación por parte de Colombia solicitando su extradición. Se veía venir que esto era lo que iba a pasar. En este momento se queda la Fiscalía sin poder actuar ante esta decisión por parte del régimen de Nicaragua, pero hay que tener en cuenta algo, Cinzia, y es que la Fiscalía General también se demoró cerca de un año para poder emitir una orden de captura a Carlos Ramón González, cuando el mismo abogado Olmedo López, aquí en DNews, había anunciado de esa relación donde están exministros como el exministro del Interior, el exministro de Hacienda, diferentes cargos altos dentro del gobierno nacional que están permeados por este hecho de corrupción para poder pagar no solo la corrupción en La Guajira llevando agua potable, sino también coimas, sobornos en el Congreso de la República para poder pasar las reformas del gobierno nacional.
Así es, Sergio, un procedimiento que fue totalmente arbitrario, porque así lo dejaron ver desde el Ministerio de Justicia. Ya estaba todo dado para su extradición, digamos. Una persona con pruebas presentadas ante la Fiscalía, como tú lo dices, no hay ninguna persecución política. Es una persona que cometió un crimen, que cometió un delito y que debía ser llevada ante la Ujú. justicia. Sí, claro, pero hay que tener en cuenta algo, Cincia, y es que desde el propio gobierno venían colaborando con esta situación para que le dieran el asilo. La Fiscalía General de la Nación ya imputó cargos contra Carlos Ramón González, pero el mismo día que le imputó cargos, desde el delegado de negocios de Colombia en Managua le solicitó al régimen de Ortega otorgarle nuevamente la ciudadanía para su residencia allí en Nicaragua, y se le concedió directamente por beneficio y por trámites directamente del gobierno nacional. Ahora el gobierno viene a decir que no, que ellos no, que los funcionarios de la Cancillería allí en Nicaragua no pertenecen al gobierno. Por supuesto sabemos que sí, son pagos con los impuestos de los colombianos, y por supuesto eso fue una ayuda mutua en ese aspecto. Ahora el gobierno nacional le está pidiendo a Nicaragua como si fuera un trámite diplomático, que no es un perseguido político, sino que es una persona que tiene que venir a Colombia a declarar sobre los hechos de corrupción. Yo creo que esto muy difícil podamos ver el retorno de Carlos Ramón González a Colombia Ujú. para que pueda ser judicializado ante estos hechos que permea completamente al gobierno nacional en uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia política en Colombia. Totalmente, y que ha sido defendido, como tú lo dices, por el mismo gobierno de Ujú. Gustavo Petro, pero ahora pues que salió a decir que ellos no protegen a ningún amigo que esté robando, es decir, una posición que podría prestarse, no sé si para confusión, digamos, de qué lado está verdaderamente el presidente Gustavo Petro. Sí, claro, total. Hay que tener en cuenta algo, Cincia, y es que Carlos Ramón González también fue militante de la guerrilla del M-19, así que hay una confraternidad que se puede decir de esta manera, una confraternidad insurgente Ujú. entre el presidente Gustavo Petro y entre el propio Carlos Ramón González, y por supuesto todo lo que sabemos relacionado con el sandinismo en Nicaragua, que tienen una ideología muy cercana con lo que fue la guerrilla del M-19 en Colombia. Todo esto conforma un cóctel muy fuerte para que, pues, lastimosamente no se pueda llegar a buen término para que esta persona pueda llegar a responder a la justicia colombiana. Así es, Sergio. Probablemente aquí ya no haya nada que hacer, probablemente todo se vaya a quedar tal cual como está y reine la impunidad en este sentido. Pero sabemos que no es la única información que nos traes desde Colombia. El presidente Gustavo Petro, pues como siempre, hace declaraciones con respecto a distintos temas y situaciones. Pues en este caso vuelve a ser protagonista Cincia, porque es la cuarta hipótesis que está diciendo el presidente Gustavo Petro sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Currido, el Mm. atentado del pasado 7 de junio y que hace pocas semanas pues dio con su deceso aquí en Colombia. El presidente Gustavo Petro lo ha dicho en diferentes ocasiones, que era la Junta del Narcotráfico la causante, no, que después eran las disidencias de las FARC, no, después que era el ELN. Ahora está saliendo con una nueva hipótesis al respecto y está diciendo que tiene que ver con los negocios de esmeraldas en Colombia y que esto estaría relacionado directamente con el caso del senador Miguel Uribe Turbay, casi que descartando que no haya sido un crimen político, Ujú. sino un ajuste de cuentas. Sí. Veamos a continuación las declaraciones que anoche dijo justamente el presidente Gustavo Petro sobre esta nueva hipótesis, sin pruebas por supuesto, sobre el magnicidio de Miguel Uribe. Probable, la Fiscalía nos debe decir que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas. Pero dejo eso porque no es mi papel, solo que tengo... La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te mate. Vuelvo al episodio. Si hay... Realmente, pues Sergio, nuevas declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero como tú lo has dicho muchas veces, ya estamos acostumbrados a estos disparates que suele decir el presidente sin ningún tipo de pruebas o referencias, digamos, hablar por hablar, como quien dice.
Sí, ayer en el discurso que estaba realizando junto con las altas cortes en el Teatro Colón, pues la verdad que en su alocución, en su presentación ahí que estaba haciendo frente a todos los magistrados, pues no tenía un hilo conductor de lo que estaba diciendo, pasó por varios temas y uno de ellos fue este, relacionado directamente al tema de esmeraldas, a la producción de esmeraldas en Colombia con Miguel Uribe, cuando pues hasta el momento pues por el lado de la prensa no se conoce la relación de Miguel Uribe o de la familia Miguel Uribe relacionado con la explotación de esmeraldas en Colombia, pero para el presidente de la República esto es un hecho que parecía que cogiera fuerza para él, que está relacionado con un ajuste de cuentas, relacionado con las esmeraldas, pero por supuesto sobrepasando las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que siguen apuntando hacia las disidencias de las FARC, hacia Iván Márquez, hacia alias el Zarco Aldinever, que al parecer sí murió en una emboscada por parte del ELN en territorio venezolano, pero quienes serían los responsables de este hecho. Es más, se han conocido algunas pruebas hoy o algunos pronunciamientos por parte de la Fiscalía de la Investigación, y es que al senador Miguel Uribe le querían poner una bomba en su vehículo para poder atentar contra su vida, pero algo falló y no lo pudieron realizar y por eso terminaron realizando el atentado en el barrio Modelia al occidente de la capital de la República. Un dato adicional, Chinzi, antes de irme, desde el Centro Democrático el presidente Álvaro Uribe Vélez, ya en libertad, ha dicho que este sábado va a estar en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe, allí en el barrio Modelia, para rendirle un homenaje. Hay que recordar que mientras él estaba en prisión domiciliaria, se realizaron las exequias del senador y él no pudo asistir a esto. Entonces va a haber una congregación por parte del Centro Democrático, otro mitin político, pero esta vez en un homenaje a Miguel Uribe en el lugar donde fue atentado. Así es, Sergio, una manera de mostrarle respeto a su memoria y sobre todo de aprovechar esta libertad, porque el expresidente había dicho que cada minuto que pasara en libertad era un minuto que iba a dedicar a la libertad de Colombia, y bueno, justamente lo ha hecho en su última aparición pública, como tú lo compartes ahora con esta visita que va a tener el día sábado, para presentar los respetos, mientras que del lado del gobierno pareciera que no estamos recibiendo lo mismo. Sí, pareciera que lo que buscan es como entorpecer la investigación que se está realizando por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es que ya son 4 hipótesis que lo dice el presidente de la República y sin pruebas algunas, Cincia, que es lo más preocupante para un mandatario de un país, es que hable por hablar, que no tenga los fundamentos adecuados ante uno de los magnicidios más fuertes en los últimos 30 años en Colombia, y que va a quedar en la historia que durante el gobierno de Gustavo Petro se registró nuevamente un magnicidio en nuestro país, un hecho realmente político de un ex senador de la República, de un ex candidato a la presidencia de la República, que en sus funciones democráticas fue atentado contra su vida y que llegó a una fatalidad de su fallecimiento y que ha consternado a toda la población colombiana. Totalmente, Sergio, una información lamentable, pero vamos a estar pendientes a todas estas actualizaciones y ojalá que Gustavo Petro no saque más hipótesis a la ligera y que nos siga empañando con irrespeto este momento de dolor para la familia y para todos los colombianos. Vamos a estar muy atentos, Sergio. Muchísimas gracias por este contacto. Claro que sí, Chinza. Un abrazo desde Colombia.
Nos vamos a la Argentina, donde tiene lugar el segundo día de agenda internacional del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. En este jueves se reúne con Javier Milei. De esta forma, Daniel Noboa llegó el día de ayer, miércoles, como parte de su agenda oficial en Argentina, una visita que es parte de este viaje que viene haciendo por 3 países de Sudamérica. Recordemos que estuvo en Brasil y en Uruguay, donde se reunió con ambos presidentes. De esta forma, ya en Argentina tuvo una reunión con la Cámara de Comercio y Servicios, donde presentó la oferta exportable del país y los beneficios que brinda Ecuador para atraer inversión extranjera. Ahora, en su segundo día en suelo argentino, se reúne con su homólogo Javier Milei, entre otras actividades que se dieron a conocer por parte de la presidencia de Ecuador, donde compartieron la agenda internacional de Noboa en Argentina para este 21 de agosto, donde pues tiene este saludo protocolar y foto oficial con el presidente Javier Milei. Luego del saludo y la fotografía, una reunión ampliada con el mandatario argentino y su comitiva. Después de la misma, pues tendrá un recibimiento y foto oficial con Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y una ceremonia de reconocimiento como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Y otra información desde Argentina ha sido el lamentable incidente que se presentó anoche en el partido Independiente U de Chile. Para conocer más detalles, establecemos un contacto con nuestro compañero de D-Sports Radio, Juanma Viera, quien estuvo, por supuesto, presente en este difícil momento de relatar un hecho de violencia tan fuerte. Juanma, te damos la bienvenida. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues para hablar entonces de lo que se vivió en ese momento, que tuviste que relatar todo lo que estaba ocurriendo, cómo te fuiste dando cuenta que la situación se iba tornando complicada. Correcto, las imágenes que ustedes ven y que pueden verlo los que miran de News son realmente impactantes, y verlo en vivo y en directo era incluso superior. En el transcurso del primer tiempo nosotros empezamos a notar que había incidentes que empezaban a arrojar proyectiles de la tribuna de los visitantes, de la U de Chile, hacia la tribuna de Independiente, pero esto después se fue desmadrando cada vez más allá que de la voz del estadio se pedía que pararan por los incidentes. Hay que destacar que en ningún momento hubo paz, y a partir de ese momento es cuando se decidió por la cancelación del partido, y que esto obviamente que habla a las claras que el partido no va a volver a jugarse. Los incidentes fueron muy graves. A esta hora hay 2 personas que están en estado de gravedad y son 135 los detenidos luego de los incidentes ayer por la noche. En este momento se están analizando las diferentes imágenes que se han mostrado en Conmebol para tomar una determinación en cuanto a lo que será la resolución del partido. Pero más allá de esto, las 2 vidas que están en juego y la cantidad de heridos que hubo después de la noche fueron en gran cantidad, y a medida que van pasando las horas siguen apareciendo imágenes que son verdaderamente impactantes.
Sí, mira, vemos a personas que le quitaron la ropa, vemos personas que les golpeaban con palos y quedaban prácticamente inconscientes. Juanma, hemos escuchado de cuchillos. Entonces la pregunta, desde el lado de U de Chile, ¿llegaron al estadio en Avellaneda específicamente para causar disturbios? ¿Ya venían con esto planeado o fue algo que surgió por algún acontecimiento? ¿Esto empezó de la nada? Digamos, ¿por qué se inicia un conflicto así? Realmente en la previa no hubo incidentes, no hubo ninguna dificultad para ingresar, tampoco hubo altercados en los alrededores del estadio, pero sí es cierto que los incidentes los iniciaron los hinchas de la U de Chile, porque empezaban a arrojar proyectiles desde la tribuna superior, que es la tribuna visitante, hacia la tribuna local, sea pedazos de butaca, pedazos de la mampostería del estadio, pero también fierros, palos, distintos elementos que iban arrojando. Incluso, bueno, violentaron una oficina de limpieza del club, de la cual hasta rompieron inodoros y tiraban los pedazos de inodoro hacia la otra tribuna. Pero después, obviamente, que esto se fue escalando cada vez más. Y vos sabés bien que cuando la violencia la inicia de un lado, la sigue el otro, Ujú. y en ningún momento hubo un parate, y al contrario, fue cada vez superior. Por eso es que se llegó a ese momento en el que era mano a mano, a cara descubierta, entre hinchas de un lado e hinchas del otro. Juanma, ¿y cómo entran a un estadio que se supone que tenía tanta seguridad, con cuchillos, con proyectiles, con bengalas? ¿Cómo hacen para pasar esto ante la seguridad? Eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta realmente. Había 650 efectivos policiales, más de 100 integrantes de la seguridad privada. La seguridad es responsabilidad de la policía y del club, y esto es importante remarcarlo, son los dos responsables de ello. Ujú. Y, y a partir de entonces, hay que decirlo, no hubo controles policiales porque lo que ingresaban a la cancha todos lo vieron, y además en ningún momento la policía accionó para poder frenar, porque si bien los efectivos policiales no pueden estar en las tribunas, Ok. Conmebol sí autoriza, y el protocolo de seguridad sí lo autoriza, que cuando hay disturbios, la policía puede ingresar a la tribuna para poder calmar la situación. Y la realidad es que esto no ocurrió nunca, sino al contrario. Todos miraban cómo se sucedía la masacre, y nadie la frenó. Qué desesperante, qué desesperante. Me imagino para ustedes que estaban trabajando como periodistas, como para los hinchas que sí querían ver un partido de fútbol. Yo me pregunto qué pasaba por la mente de estos efectivos policiales, que ninguno tomaba la decisión o no llegaba como te digo, la orden de algún alto mando a accionar y a detener estos incidentes que se estaban presentando desde el lado de U de Chile. Ahí realmente eso no lo podemos saber. Pero no lo podemos saber porque no estamos en sus cabezas, ¿no? Claro. Nosotros mirando los acontecimientos veíamos que cada vez era más, que cada vez era Ujú. más, que los palos después fueron fierros, que los fierros después fueron pedazos de tribuna, y que Mm. después, como se ve, eran hinchas contra hinchas. Y el pequeño grupo de hinchas de U de Chile que fue atacado por hinchas de Independiente eran los pocos que ya quedaban, porque el resto estaban abajo. Y no es que, a ver, no es que estaban abajo por decisión propia, sino porque los estaban invitando a retirarse, y cuando parecía que la situación se calmaba es cuando pasó todo esto. Pero en ningún momento hubo acción policial, sino al contrario. Se puede decir que hubo inacción de parte de la policía. Sí, se quedaron como simples espectadores. Juanma, ¿cuál debe ser el accionar de las autoridades, de los clubes, de la Conmebol, de la policía, digamos? ¿Cómo se debe accionar a partir de este momento con una situación así? Mira, a partir de ahora hay que destacar dos cuestiones. Por un lado, la cuestión judicial, que hay Ujú. 135 detenidos luego de los incidentes. Yo no descarto que haya más después de toda esta cuestión, pero hasta el momento es eso. Después está la Claro, cuestión perdón que te sanitaria, que interrumpa, vos... Juanma, pero son detenidos Sí, que siempre pasa. Digamos, se detienen y quedan en libertad rápidamente y no se marca un precedente, digamos, se repite la historia. se supone que a partir de ahora lo mínimo que tiene que haber para ellos es derecho a admisión, lo mínimo que tiene que haber. Mm. Y hay que destacarlo, que ustedes lo han dicho en su momento, Chile como gobierno ya dio el primer paso para, entre comillas, proteger a los detenidos en Argentina. Después, la cuestión sanitaria, y es que hay dos personas que están en estado grave. Y por último, la cuestión deportiva. Y acá hay una cuestión para remarcar. Ujú. Eh, yo hablaba hace un rato que la seguridad depende del club local y de Ujú. las autoridades, y en este caso es la policía de la provincia de Buenos Aires.
Hay que remarcar esto porque la cancelación del partido se debe a que el club y la seguridad no pudieron dar las garantías para que continúe. Eso es lo que marcó Conmebol. Por lo tanto, si hablamos de esto, la Conmebol puede ejercer sanciones para ambos clubes, para uno o para ninguno. Pero en este momento se está analizando en Asunción con los reportes que han enviado los veedores de Conmebol, los reportes que han enviado las fuerzas de seguridad, las imágenes que han llegado tanto de la televisión como también de redes sociales, porque eso se toma mucho en cuenta a la hora de analizar sanciones. Principalmente lo podemos ver en el caso de acciones de racismo, que se ve mucho, pero a partir de ahora va a ser una cuestión pura y exclusivamente para decidir qué pasa a nivel deportivo y con los clubes, de la Conmebol y de las imágenes que puedan analizar y de los reportes para tomar una decisión. Yo no descarto en este momento nada, porque la realidad es que las dos instituciones formaron parte de los incidentes de alguna u otra manera. Claro, totalmente. Qué grave, Juanma, qué lamentable que este haya sido el término de algo que se espera que sea una fiesta deportiva, un lugar para distender, para disfrutar y para alentar a tu equipo favorito. Realmente cuesta comprenderlo, pero te agradecemos muchísimo por explicarnos un poco lo que pasó y lo que se espera para las próximas horas. Juanma, muchísimas gracias. Un gusto. Abrazo grande para todos.